Hola a todos, soy Carlos Brites, asesor a la red y también presidente de la Asociación Paraguaya de Rescate Vehicular. En esta oportunidad vamos a compartir con ustedes el rol del mando en un equipo de rescate vehicular, especialmente para los encuentros de rescate, pero también es muy válido para los servicios reales que prestamos nosotros los bomberos alrededor del mundo. Es muy importante tener en cuenta algunos objetivos de un equipo de rescate. Para poder concretar la estructura de un equipo de rescate vehicular, primero debemos tener en cuenta los objetivos que quiere tener cada miembro del equipo de rescate. Es muy importante tener en cuenta que toda operación de rescate vehicular debe ser segura tanto para las víctimas como para los rescatadores. Siempre se nos ha mencionado en toda nuestra formación durante años que la prioridad siempre es la seguridad personal, nuestra propia seguridad. Pero es muy importante tener en cuenta que las personas, las víctimas, dependen mucho de nosotros. Así es que el resguardo de la seguridad de la víctima es muy importante también en muchos sentidos. Debe ser adecuada según las necesidades de la víctima, ¿sí? Todo rescate vehicular se centra sobre las condiciones de nuestra víctima. No podemos aislar las condiciones de la víctima con respecto a lo que es el rescate físico en un rescate vehicular. Es decir, que todas las operaciones de rescate vehicular se centran sobre las necesidades de la víctima, según su condición, según lo que necesita, en base a lo que el paramédico pueda informar al mando, ¿sí? Eso es muy importante, esa comunicación mutua entre mando y paramédico. Debe ser carente de acciones innecesarias e ineficaces. Toda operación de rescate vehicular requiere que toda acción, toda operación se realice con procedimientos efectivos, con procedimientos que lleguen al objetivo del rescate vehicular. No podemos permitir hacer acciones o técnicas o procedimientos que no sirvan para nada para la víctima, ¿sí? Es decir, que todo rescate vehicular debe estar centrado sobre acciones que nosotros necesitamos realizar como equipo para llegar al objetivo de extraer al paciente en la mejor condición posible, ¿sí? Debe ser rápida, pero no precipitada. Eso es muy importante. Si nos precipitamos en un servicio real, podría ocurrir que muchos puntos de la seguridad o muchos riesgos o peligros encontrados en la escena no nos percatemos. Es decir, que debemos tomar la mejor velocidad posible, pero no siendo precipitado, ¿eh? Luego tiene que ser ordenado. Todo rescate vehicular requiere un ambiente, un entorno ordenado, un entorno en donde demostremos que existe un trabajo canalizado, ordenado, con respecto a lo que es el manejo de nuestras herramientas, con respecto a lo que es el manejo de las acciones a tomar. Por naturaleza, uno desea ayudar a una víctima. Eso puede poner en peligro la seguridad. Hay que tener en cuenta eso. Por tanto, se reduciría la efectividad del rescate al máximo. Es decir, que tenemos que, como se dice vulgarmente, pensar muy bien antes de actuar, ¿sí? Eso va a ayudar a que el rescate sea seguro. La seguridad es prioridad de todo, es como hemos mencionado. Todo peligro que se detecta deben ser comunicados, ya sea por el mando, principalmente por el mando. Estos peligros pueden ser internos o externos. Hoy día tenemos las tecnologías vehiculares que son considerados unos riesgos y unos peligros modernos en el rescate vehicular, ¿sí? El entorno del escenario de un accidente de tránsito es un entorno muy dinámico, muy cambiante, por tanto, muchos peligros no detectados pueden ser encontrados a lo largo del rescate. No se puede continuar el rescate si el lugar no está controlado. Eso es muy importante. Si el rescate se vuelve en un entorno peligroso, un entorno descontrolado, no se puede continuar hasta que eso sea controlado. Como mencioné, la escena es cambiante, muy dinámica y puede surgir nuevos peligros. Es decir, que si alguien sale herido en el grupo de rescate, todas las operaciones será interrumpido y eso va directamente hacia la supervivencia de la víctima. Eso puede afectar enormemente el trabajo que está realizando con la víctima.
Para ello tenemos algunos conceptos muy importantes de tener en cuenta, ¿sí? Entre lo que es el peligro y riesgos, ¿sí? El peligro es el resultado de una condición que causa daño. El riesgo es la probabilidad que algo nos cause daños. Ambos deben tener lo que nosotros denominamos medidas de control. En todo peligro como riesgo siempre debe existir las medidas de control en nuestro actuar. Eso es muy importante. Todo el grupo de rescate, todo el equipo de rescate vehicular debe entender de que cada riesgo y cada peligro debe ser detectado y de eso debe tomarse las medidas correspondientes para ser minimizado. La estructura de un equipo de rescate vehicular está considerado por tres pilares fundamentales: el mando, el paramédico y el equipo técnico de operadores, ¿sí? Hablemos un poquito del mando, ¿sí? El mando es la que se denomina comando, es el que coordina y lidera el equipo, es el team leader del equipo. Su capacidad debe abarcar aspectos como el abordaje a la escena, la seguridad antes, durante y después del rescate. La decisión y comunicación de los planes de acción recae directamente sobre el mando, ¿sí? Debe persistir siempre el liderazgo y el control de la situación. Debe haber siempre el apoyo continuo emocional al equipo. Y sobre todas las cosas, el mando debe tener una preocupación sobre el bienestar de la víctima. Debe anticiparse, debe ser proactivo, nunca reactivo. Eso es muy importante. Debe anticiparse a los peligros, a los posibles problemas que se detecten a lo largo del rescate. Debe ser capaz de saber evaluar el mando y actualizar la situación del rescate en sí. El comando es un gestor de recursos, tanto humanos como materiales, y debe aprovecharse al máximo posible, ¿sí? Debe tener la capacidad de integrar las aportaciones de los miembros del equipo, sin que eso menoscabe su liderazgo, su autoridad, ¿sí? Debe estar siempre un paso adelante para poder anticiparse ante cualquier problema que pudiera surgir a lo largo del rescate. Hay que ser muy proactivo en el área del mando. Debe ser capaz de compaginar las necesidades de la atención médica con las puramente técnicas. Es decir, que las decisiones que el mando pueda tomar deben compaginarse en base a lo técnico con lo médico, ¿sí? Y viceversa. Eso es muy importante, ya que el objetivo al final, al cabo, será la extracción del paciente en el menor tiempo posible. ¿Qué hacemos en la aproximación? El comando, al aproximarse en la escena, es lo que se denomina abordaje. Es la primera fase y se inicia con la evaluación de 360 grados alrededor de los coches o de los vehículos involucrados. Un buen inicio de la evaluación es la clave para el desarrollo ordenado de lo que será el rescate. Eso da como resultado una tarea segura y efectiva durante todo este proceso. ¿Cuándo concluye esto? Antes que la información, antes que esto requiere que el mando tenga en cuenta que una vez obtenido todas las informaciones suficientes, podría llegar al plan de acción correspondiente a lo que va a ser el rescate concretamente dicho. La evaluación siempre será lo primero, pero debido a las condiciones de las víctimas, muchas veces puede ser que se ejecute fuera de secuencia. Es decir, que si la víctima presenta condiciones no seguras con respecto a su estado clínico, podría saltearse muchos aspectos del proceso normal del rescate. Normalmente la aproximación o abordaje del mando a la escena no debe superar los 4 minutos aproximadamente. Debe ser capaz de identificar los peligros y omisión de riesgos. El proceso de inicio de la estabilización primaria es muy importante. El equipo debe entender que si el mando no da la orden del que el entorno está seguro, no se puede hacer ningún proceso de estabilización. Por eso es muy importante que todo el equipo esté muy atento al proceso de evaluación que realiza el mando. La prioridad sobre todas las cosas va a ser siempre el acceso inicial del paramédico. En otros de los videos hablaremos un poquito con otro colega lo que es el manejo prehospitalario de los pacientes. Y muy importante, el mando debe recibir el reporte del paramédico. ¿Para qué? Para saber cuál va a ser el plan de acción a tomar, ¿sí? Finaliza cuando se cumplen todos los objetivos del mismo. Esta finalización se observa cuando el comando se reúne con el equipo
y determina cuál va a ser el plan a ejecutarse para el rescate. Esto es muy importante. Todos los miembros del equipo deben saber qué se va a hacer, en qué consiste el plan y cuáles son las alternativas que el mando puede a lo largo del rescate replantear en caso que se presenten problemas en el mismo. Esta acción va a depender directamente de la información obtenida de parte del paramédico con respecto a su víctima. Un plan de acción requiere un equilibrio entre seguridad, tiempo disponible según el reporte médico, las condiciones de la víctima, el nivel de atrapamiento, que es muy importante, y la comunicación constante entre el mando y el paramédico. Es decir, que en las primeras fases del abordaje, además de todo lo que hemos mencionado con respecto a lo que es el riesgo y los peligros de la escena, la comunicación entre el mando y el paramédico debe iniciarse en ese momento, en todo momento, para que el plan de acción sea lo más acorde a las necesidades del paciente. Y muchos de los casos tendremos dos tipos de planes, que es el A y el B. Los planes A son los planes principales de trabajo, ¿sí? Y el plan B, o considerado plan de emergencia, que consiste en una vía simple de extracción, una vía mínima de extracción, que permitirá extraer al paciente en condiciones que el paciente no garantice su seguridad clínica, ¿sí? Entonces, para ir finalizando este video, queremos hacer entender a todos que la acción del comando es la evaluación constante de la escena, la evaluación de peligros y riesgos encontrados externa como internamente dentro del vehículo, y la información obtenida de parte del paramédico con respecto a la condición del paciente. Eso va a ayudarnos a que nosotros, como mando, podamos definir cuál va a ser el plan de acción a tomar en cualquier rescate vehicular. Esto es el proceso básico que un mando debe manejar perfectamente y, sobre todas las cosas, amigos, a entrenar. Eso es muy importante porque de esa forma podemos llegar a la excelencia. Que pasen bien y seguimos y nos vemos en el siguiente video. Gracias.